¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YTPK. La semana pasada abordábamos un tema sumamente importante para el desarrollo de nuestra economía. Hablábamos del sector industrial y de las pequeñas y medianas empresas, por sobre todo la necesidad que tiene ese sector de formalizarse, porque cuando hablamos de formalización hablamos de mayores oportunidades de crecimiento y también de mejores condiciones laborales para los colaboradores. Hoy los colaboradores son el eje central de esta propuesta de YTPK. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva también de la formalización de este sector que quiere acceder a beneficios y mínimamente a un salario acorde a la dignidad humana. Pero no solamente eso, también analizar las oportunidades que tengo yo para ofrecer mis servicios al mercado con la estrategia y la herramienta de la capacitación. Bienvenidos a YTPK. Es tiempo de hablar de negocios. YTPK es presentado por Luminotecnia, pasión por crecer juntos, bebidas nativas del Paraguay para su producto Gondwana, más que agua, una joya. Puerto Seguro, te damos respaldo con los auspicios de La Vela Cucina, Drelisman Abogados, con el apoyo de Metiri Soluciones de Recursos Humanos, GDM, Gestión de Mantenimiento, y Manzano, amamos lo que hacemos lo que amamos. Un programa de VDO y Coach Consultores. Hoy presentamos Identidad. El mercado del empleo en Paraguay sigue siendo bastante informal. En el sector privado, solo el 31% de los ocupados está inscrito como aportante del IPS, según un boletín estadístico del año 2017 elaborado por el Ministerio del Trabajo. La tasa de desempleo en Paraguay es del 5,6%, importante pero inferior al 8% de promedio en la región. Existen alrededor de 199.000 personas desempleadas, pero el mayor afán está en lograr mejores condiciones de trabajo para cerca de 2 millones de trabajadores informales y al menos 299.000 personas subocupadas. Hoy en Paraguay la tasa de desempleo no es mayor, no es grande, no es algo que nos preocupe mucho y más en relación, digamos, a América Latina, pero sí nos estamos ocupando a través de políticas de empleo que te voy a explicar. Lo que sí nos preocupa y mucho es la tasa alta de informalidad que hay, ¿verdad? Sabemos que es más de 1.861.000 personas que están trabajando de manera informal, es decir, no están en IPS, no tienen ningún sistema de protección social y eso es lo que en realidad es preocupante en Paraguay, la alta tasa de informalidad. El trabajo es minucioso y requiere de un cambio de cultura. Desde el gobierno han impulsado una estrategia de trabajo conjunto con el sector privado. Primero, todo lo que hace a la intermediación laboral, para que la oferta y demanda se conecten, para que el que está buscando mano de obra calificada pueda encontrar de una manera más eficiente y rápida. Y esa estrategia está basamentada en la tecnología. El Ministerio del Trabajo, con cooperación internacional, ha desarrollado un sitio web llamado Para Empleo, que se ha convertido en una herramienta de conexión entre la oferta y la demanda de empleo en el país. Es un sistema de intermediación laboral con inteligencia artificial, que lo que hace es unir oferta y demanda, pero por habilidades. Entonces es un sistema realmente innovador, es el único en América Latina. Ahora México está incursionando en este sistema con el Banco Interamericano de Desarrollo, vale decir que es un proyecto de cooperación con el BID, a través del cual pusimos en marcha este portal con inteligencia artificial, y es un sistema suizo, es decir, también es con la rectoría de Suiza y bueno, está dando importantes resultados. Tenemos a más de 1.500 personas ya hoy vinculadas a un empleo gracias al sistema para empleo que lo lanzamos en noviembre del año pasado con el presidente de la República para fortalecer todo lo que ya veníamos haciendo, ferias,
encuentros. Bueno, en la plataforma para empleo lo que pretende es darle mucha innovación y tecnología con eficiencia y rapidez a todo lo que hace la intermediación laboral. No obstante, seguimos haciendo nuestras ferias de empleo. Ya tenemos más de 10 hechas este año y vamos por más, porque es importante también entender que muchas personas necesitan, digamos, ese encuentro y esa interrelación en la búsqueda de empleo. Tenemos sectores donde falta mucha gente para llegar a abrir nuevas sucursales o nuevas oficinas. Estamos hablando del sector farmacéutico, estamos hablando del sector gastronómico, pero no el gastronómico estándar, sino un gastronómico con disponibilidad de horario de estar hasta la 1, hasta las 2 de la mañana los fines de semana. Estamos hablando también de sectores que de repente necesitan o tienen una necesidad muy alta de gente de primer empleo y también de personas encima de los 40 años. En los dos extremos de la vida laboral cuesta conseguir más empleo. También tenemos aliados estratégicos. Por ejemplo, la empresa Pivot, que es reconocida por sus servicios de intermediación laboral, que está utilizando los datos de los egresados del SNPP y Sinafocal para vincularlos con un empleo. Y de esa manera entramos a interactuar con otros brokers, con otros intermediadores de empleo, de tal manera a que podamos, por supuesto, sumar esfuerzos, articular acciones y de esa manera hacer que la oferta y demanda se vinculen de manera más eficiente. Pero muchas veces la intermediación no dio buenos frutos. Es decir, el sitio para empleo chocaba con un importante obstáculo, la falta de capacitación. El mercado busca gente entrenada y la mayoría de los postulantes carece de formación adecuada. Allí surgió otro programa, vigente desde noviembre del año pasado, que se ocupa de amortiguar el desajuste y cubrir de a poco esa demanda insatisfecha. Instalamos ahora un sistema muy bueno, con mucha innovación y tecnología, que se llama Identidad. A través del sistema se establece la trazabilidad del alumno desde que ingresa a estudiar con nosotros hasta que obtiene un empleo o emprende. Porque tenemos que entender que la inclusión en el mundo laboral no solamente se da a través de una relación de dependencia laboral, sino que también a través del emprendedurismo. Es decir, uno ingresa al mundo laboral a través de un vínculo laboral en subordinación o a través del emprendedurismo. Y el sistema de identidad permite que un estudiante se registre primero. Al registrarse, bueno, por supuesto, introduce sus datos personales. El sistema hace un cruzamiento en el acto con identificaciones para saber si la persona realmente existe, si no es menor de edad, si está en condiciones de, por supuesto, cursar o realizar un curso. Luego, esa persona sigue todo su sistema de formación con, digamos, guía del sistema de identidad hasta antes de certificarse. Antes de certificarse, nosotros controlamos que esa persona sea derivada indefectiblemente a Paraempleo, que es la plataforma digital de búsqueda de empleo, o al centro de entrenamiento del emprendedor si elige emprender. De esa manera, nosotros nos aseguramos de que todas las personas que nosotros capacitamos estén derivadas a un proceso de búsqueda de empleo o de emprendedurismo. Por supuesto, la persona es libre de elegir, pero nuestra misión va hasta darle la oportunidad. Y por supuesto, luego vamos a ir midiendo cuántas personas, porque el sistema de identidad nos permite conectar todo, vamos a poder medir cuántas personas egresadas nuestras ya están trabajando o ya emprendieron y están comercializando sus productos. La política que buscamos, digamos, con el Ministerio del Trabajo a través de las oficinas de empleo tiene que ver con que ningún sector sea excluido de lo que son las oportunidades de empleo, de mejorar su presente, su futuro, ser dignificado a través de eso que es un derecho humano como es el empleo. Podemos hablar de sectores como las personas con discapacidad, podemos hablar de sectores como las personas, digamos, los indígenas, podemos hablar de sectores con personas, como bien lo decías vos, con operaciones morosas donde es un secreto a voces. No le dicen directamente vos no tenés el empleo porque tenés una operación morosa, sino le dicen hay otra persona que consiguió el empleo porque tiene más actitudes, pero el ciudadano se da cuenta que hay un sector que no puede terminar o que no pudo todavía, porque le alentamos a que termine el bachillerato. Es un sector donde el sector de limpieza o el sector de mecánica o el sector también de construcción normalmente son los sectores que acogen a este tipo de ciudadanos. El SNPP tiene mesas sectoriales por sector económico. Estamos hablando del sector primario, agropecuario, el sector comercio, servicios, industria.
Dentro de las industrias están las industrias gráficas, las industrias alimentarias, y por cada sector hay una mesa sectorial. Esas mesas las estamos fortaleciendo a fin de saber cuál es la demanda laboral de cada sector, qué es lo que tenemos que capacitar de nuevos oficios en cada sector, o qué tenemos que cambiar en nuestras mallas curriculares porque ya no estén conforme, digamos, a los requerimientos del mercado. Necesitamos más bachilleres técnicos. Por otro lado, un gran mito también que tenemos que derribar, y hoy lo vemos, ¿verdad? Lastimosamente, hay muchos jóvenes, donde hay muchos jóvenes que acuden a empresas de marketing para hermosear, para hacer únicos los currículum. Sinónimo de tener un buen currículum no es el formato estético, no es la originalidad, sino que es el contenido. Si querés conseguir empleo y tener la mayor cantidad o las mayores posibilidades, el mayor chance, tenés que capacitarte. Y en ese sentido, el SNPP, SINAFOCAL y otros organismos pueden ser tu oportunidad para conseguir eso que te mereces. Lo que pretendemos es darle, como el nombre lo indica, identidad a nuestros estudiantes, para a partir de esta identidad darles una oportunidad verdadera, porque nos habíamos encontrado con una carencia total de base de datos y una imposibilidad de conectar realmente a nuestros egresados con una oportunidad de empleo, de emprendedurismo. Entonces, todo esto hoy está vinculado a lo que hacemos para fomentar el empleo, que estamos haciendo, capacitando, uniendo oferta y demanda. Sabemos que aquella persona que no tiene empleo sufre. Sabemos que aquella persona que no tiene empleo pasa por un momento terrible y bueno, estamos ahí para ayudarle a través de las oficinas de empleo, a través del portal del empleo que es para empleo.mt.gov.pi y sobre todo hay un equipo que está haciendo el máximo por unir, como vos decís, ese lugar del encuentro. Muchas veces el ciudadano no entiende de que nosotros no podemos elegir por la empresa privada para que él tenga empleo. Pero más tarde o más temprano, igual que todo lo que vale la pena en esta vida, requiere esfuerzo. Cuando él va a diferentes entrevistas, en algún momento va a llegar ese empleo. Estamos gestionando con 10 empresas 2.400 empleos para dentro de 6 meses más. Es un orgullo para nosotros decir eso y con cada una de esas empresas estamos trabajando en el periodo ya de test, de reclutamiento con la plataforma para empleo también. Y son empresas que están distribuidas en diferentes lugares del país. Estamos hablando de shoppings, industrias textiles, supermercados. Y bueno, hoy nos buscan, Roberto, porque buscan ese acompañamiento del ministerio. Acordémonos que no solamente hablamos nosotros del reclutamiento en sí y de la promoción de políticas de empleo, hablamos también de modalidades nuevas contractuales. Estamos hablando también de procesos de capacitación que le damos a las empresas para que cumplan la normativa laboral y no incurran en sanciones. Entonces, el Ministerio de Trabajo tiene una interactuación permanente con las empresas. Y a propósito de esas nuevas modalidades contractuales de las que habla la ministra, en el siguiente bloque abordaremos las ventajas que ofrece la nueva reglamentación para contratar colaboradores bajo la modalidad del aprendiz y cómo esto puede contribuir a la formalización de las pequeñas y medianas empresas. Hoy les damos esa oportunidad también a los empleadores que quieran fomentar el empleo juvenil por un lado y por otro lado contar con mano de obra paulatinamente calificada. Siga con nosotros, queremos una breve pausa y ya regresamos. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontralos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados.
Puerto Seguro Fluvial, Sociedad Anónima, es la primera terminal multipropósito de la ciudad de Villeta, operando en todo tipo de cargas de importación y exportación y dispone de la mejor infraestructura logística, operativa y de servicios de última generación que garantizan la atención de su carga con eficacia, eficiencia, seguridad y por supuesto con los precios más competitivos del mercado local. Desde Puerto Seguro Fluvial te damos respaldo. Contratar colaboradores no es tarea fácil, y en especial cuando se tiene un presupuesto ajustado. Una nueva reglamentación permite a las empresas adquirir personal ahorrándose el 40% del salario mínimo por un periodo de hasta 3 años. Esto podría resultar de mayor utilidad para las empresas pequeñas y medianas. El contrato es bajo la modalidad de aprendiz y el trámite es simple. Puede acercarse al Ministerio del Trabajo, va a ser guiado paso a paso, puede entrar a la web, donde le mostramos cada paso que tiene que hacer, y una vez que presenta los documentos en el Ministerio del Trabajo, en 48 horas tiene homologado su contrato de aprendiz. ¿Por qué es importante el contrato de aprendiz? Porque se le puede dar oportunidad de empleo a un joven de 16 a 25 años, está permitido el trabajo también por el Código de la Niñez y la Adolescencia, es tutelado por el Ministerio del Trabajo y ese joven tiene ingreso a IPS. Oportunidades para el primer empleo tenemos en los sectores de locales de comida rápida, tenemos en las industrias, en las diferentes industrias, tenemos en el sector supermercado. Es un trabajo decente, gana el 60% del salario mínimo con horas reducidas, no más de 6, porque lo que se precautela es que ese joven pueda estudiar, ya sea una tecnicatura o una profesión, o terminar el colegio en este caso si es de 16 años. Lo que sí pedimos, por supuesto, es que si es de 16 a 18 años, tiene que tener el registro de adolescente trabajador expedido por la CODENI respectiva. Pero hoy tenemos en Paraguay nada más que 2.400 aprendices inscritos con IPS y quisiéramos, a través de todo lo que estamos haciendo, a través de esta nueva reglamentación, esta eliminación de burocracia, que aumente y que muchas más empresas puedan utilizar esta herramienta como una herramienta idónea para sumar digamos, colaboradores y sobre todo las MIPYMES, Roberto, que sabemos que a veces necesitan un colaborador pero no pueden pagar el salario total o no quieren tener tampoco un trabajador a tiempo completo, pero sí un aprendiz que cumpla 6 horas, que aprenda y trabaje. De hecho, generalmente el funcionario cuando entra a una empresa empieza aprendiendo. Esta empresa tiene que presentar como un pequeño plan de capacitación, ese es uno de los requisitos que nosotros establecemos, pero no tiene mayor rigor más que establecer qué es lo que va a aprender ese funcionario durante el contrato de aprendizaje, que puede ser hasta 1 año y prorrogable hasta 3 con, digamos, condiciones fundamentadas ante el Ministerio del Trabajo. Entonces, hoy le damos esa oportunidad también a los empleadores que quieran fomentar el empleo juvenil por un lado y por otro lado contar con mano de obra paulatinamente calificada. Esta modalidad también sirve para que el joven logre cumplir con un requisito que por lo general lo dejaba fuera del mercado laboral. Y le damos también a ese trabajador, Roberto, que generalmente requiere la primera experiencia laboral y no la tiene, porque generalmente los empleadores piden una primera experiencia laboral que el joven no pudo tener acceso. Entonces es como, digamos, un círculo vicioso de una exigencia que nunca pueden cumplir. Entonces, con el aprendiz, con el contrato de aprendiz y con esta nueva reglamentación muy amigable que hemos sacado, pretendemos dar esa oportunidad, dar esa chance. La idea es formalizar al sector de las pequeñas empresas, que son aproximadamente 172.500 en nuestro país y que por lo general contratan a sus colaboradores sin ninguna seguridad social. De todos los sectores que emplean, el mayor informal es el de las MIPYMES. Estamos hablando de un 96% de informalidad en ese sector. ¿Qué es lo que debemos hacer si queremos realmente formalizar el empleo en Paraguay? Tenemos que trabajar con las MIPYMES. Por eso es que el contrato de aprendiz es una muy buena herramienta para que muchas MIPYMES que ya están teniendo algún colaborador y a lo mejor ya le están pagando una suma parecida, puedan formalizarse, puedan homologar ese contrato y puedan darle esa oportunidad a ese trabajador que de hecho va a producir más y mejor al saber que está protegido, es decir, que tiene protección social, tiene IPS y está tutelado
por el Ministerio del Trabajo, y así también el microemprendedor tiene la seguridad de que no está infringiendo la ley. Me consta que hay empresas donde le hacen firmar un pagaré de 5 millones al entrar para que no le demande al empleador cuando sale. La persona es el que te hace ganar dinero, no es la máquina, no es el capital. Es la persona que trabaja contigo. Esa es la persona que vos tenés que cuidar. Hemos, por supuesto, establecido el Centro de Entrenamiento del Emprendedor para enseñar a las MIPYME a mejorar su productividad a través de conocimientos técnicos en cada área a la que se dedique. Les enseñamos educación financiera, les conectamos con un crédito, pero sobre todo les enseñamos a ser formales. ¿Por qué deben ser formales? ¿Por qué tienen que estar ceduladas en MIC? ¿Por qué tienen que tener el empleo formal? Y de esta manera lo que estamos haciendo es realizar acciones concretas para que ese sector más informal, el sector de trabajo en las MIPYME, se formalice. Ese es el mayor desafío que tenemos. Estas herramientas servirían además como un soporte para que las empresas superen los tiempos de vacas flacas, como muchos dicen que es lo que actualmente ocurre con la desaceleración económica, una situación que al parecer no ha provocado sobresaltos en el sector del empleo. Hay una merma en el consumo, eso sin duda, pero en lo que hace al empleo, en la cantidad de empleos, nosotros todavía no registramos, digamos, una caída respecto al comportamiento que ha tenido el empleo durante los últimos 6 meses. Así como vemos que hay empresas que piden suspensión de contratos de trabajo, como Pilar y otras, que dependían mucho de la actividad con Brasil y Argentina, porque eso hay que mencionar, hay muchas empresas que se vieron afectadas por el comercio con Argentina y Brasil. Vemos que hay otras empresas que están apostando a generar empleo, por eso es que el equilibrio no se ha roto y los 2.000 empleos siguen siendo generados en promedio por mes. Por ejemplo, nosotros tenemos en puerta la habilitación, como ya te digo, de 2.400 nuevos empleos en 6 meses más. Tenemos la cementera en Concepción, tenemos un shopping que va a dar más de 600 empleos en Fernando de la Mora, tenemos 2 industrias textiles grandes que se van a abrir en Ciudad del Este, en fin. Entonces, en la medida que hay ciertas empresas que van teniendo una merma económica, también hay otras empresas que están emergiendo y que están dando oportunidades, además de nuevas inversiones que el MIC está gestionando. Entonces, hablando seriamente y de números, nosotros no vemos que ese equilibrio se haya roto. Esto fue Identidad. Siga con nosotros que al volver de la pausa hablamos de cómo las empresas de consultoría en talento humano hacen el proceso de reclutamiento y selección y cómo se trabaja en el cambio de cultura en una empresa. En breve regresamos. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. Países como Paraguay tienen un mercado interesante de oportunidades y no lo decimos simplemente nosotros, sino lo dicen los propios empresarios que de a poco han venido a invertir su capital en nuestro país, invirtiendo por ejemplo en industrias o bien en algunas empresas abocadas a los servicios. Pero hay una herramienta o una disciplina en el mundo de los negocios que justamente con Coach Consultores vamos a desarrollar y tiene que ver el elemento que logra la interconexión entre las partes. El empleador que tiene expectativas de poder obtener los colaboradores que necesita para su emprendimiento y el colaborador o el empleado, entre comillas, que busca la mejor oportunidad laboral para satisfacer sus necesidades. Y allí, Santiago, vos como especialista del área podrás decirnos
¿De qué instrumentos se vale la psicología o el coach empresarial para lograr esa interconexión? Roberto, generalmente se hace la recolección de currículum que llamamos nosotros en la primera etapa y luego se evalúa, se entrevista al candidato a un cargo, ¿verdad? Y generalmente se revisa un poco su historial, dónde trabajó. Se le aplican los test llamados psicotécnicos y en base a eso se hacen las entrevistas, que hoy en día cambió un poco el sistema en el sentido que solamente la consultora elige al personal que le va a servir al empleador. Nosotros tenemos un sistema donde trabajamos juntos con el que va a ser el empleador. Enviamos los 4 o 5 mejores candidatos a una entrevista previa, donde el empleador lo entrevista y le habla de la parte técnica del trabajo que va a hacer. De esos 5 o 6 candidatos, el empleador me dice, necesitamos que se evalúen a 3. Y evaluamos psicológicamente a los 3, lo entrevistamos, hacemos los informes psicotécnicos y hacemos una recomendación. Y en base a esa recomendación, después la empresa, en conjunto con nosotros, toma la decisión de tener por 3 meses a ese empleado en periodo de prueba y recién ahí lo incorpora realmente como empleado eficiente. Esas herramientas de las que vos te valés, Santiago, permite determinar cuestiones actitudinales, es decir, una persona que se muestra temerosa, por ejemplo, para desempeñarse en un área que no es directamente de su competencia, así como otra que de repente pueda tener un margen mucho más amplio y a pesar de no tener un conocimiento acabado del servicio que está siendo requerido, igual se arriesga y puede adaptarse. Es muy difícil. Acá tenemos que hablar de algunas cosas que ya la ministra nombró. Muchas veces uno tiene una vocación, Roberto. Te dice una persona, yo tengo la vocación de ser médico, tengo la profesión de abogado y mi ocupación es vender autos en una playa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mucha gente? Se recibe en una carrera que no fue su vocación y generalmente es un profesional frustrado en lo que hace. Se incorpora a una empresa porque tiene currículum, pero ahí falla el tema de la actitud y del temperamento. Yo trabajé muchísimo en las empresas para identificar de qué tipo de temperamento se necesita para ciertos cargos. No se tiene muy en cuenta y las empresas sufren después. El departamento de talento humano sufre cuando tiene personal o muy lento, o muy acelerado, o muy descuidado, o muy relacionista, o muy silencioso. Y tiene que ver con una mala elección, un mal reclutamiento y una mala incorporación de ese personal. ¿Qué se hace o cómo se trabaja para que una persona tenga ansias de superación? ¿Eso es posible, Santiago? Es posible trabajar lo que se llama cambio de cultura. Y la cultura es la manera de hacer las cosas en una empresa. Ahora, ahí es importante, Roberto, puntualizar algo que mucha gente dice, estoy haciendo un curso de motivación. O que venga el coach y nos haga un curso de motivación para que las ventas se eleven. Pero, ¿qué te motiva a vos? Generalmente yo no me motivo si mis necesidades básicas no son atendidas. Entonces es un curso de alegría, gran alegría. Salimos todos cantando, todos felices como de la iglesia. Pero después tu realidad, mal relacionamiento, jefe que maltrata, bajos sueldos, el ambiente no es el más propicio. Obviamente no se puede elevar el nivel del ambiente de una empresa solamente con un curso de alegría. Ahora hay una cuestión que es cultural o quizás sea una cuestión estructural de mercado, pero desde las cifras oficiales hablan de que el 96% más o menos del mercado está constituido por pequeñas y medianas empresas y estas pequeñas y medianas empresas por lo general son las que tienen los mayores indicadores de informalidad. ¿Cómo yo le hago entender a un empresario que ser formal también es rentable? Los valores facturan mucho más que la informalidad. Yo creo que todo este tema, Roberto, de nuestro país, que ya hablamos en otros programas,
tiene que ver con el que el empleador haga conciencia de eso, ¿verdad? Hay empresas donde el empleado va a IPS, no está pagado IPS. O le pagan menos y le hacen figurar un monto más alto de lo que está cobrando. Me consta que hay empresas donde le hacen firmar un pagaré de 5 millones al entrar para que no le demande al empleador cuando sale. Entonces, cuando tocamos este tema, tocamos un tema social, sensible, algo que la gente no quiere hablar. Yo fui un día a un congreso de recursos humanos, de jefes de recursos humanos, y me llevé la gran sorpresa que más del 80% de los que manejan recursos humanos en las empresas no son trabajadores de la conducta, son contadores o son administradores. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, o sea, no se tiene en cuenta al factor persona. Y yo soy un ser humano, un consultor, que abracé esta profesión porque yo creo que el factor humano es el factor crítico. Como decía nuestro amigo Mujica, la persona es el que te hace ganar dinero, no es la máquina, no es el capital. Es la persona que trabaja contigo. Esa es la persona que vos tenés que mirar. Finalmente, ¿cómo vencer la pobreza estructural, no solamente la pobreza monetaria? Entiéndase, pobreza estructural por la incapacidad que tengo yo en mi estructura de pensamiento de visualizar un futuro mejor. Es decir, estar condicionado a mi entorno limitado. ¿Cómo hago yo para transformar la visión de una persona así? Ese es un trabajo de un coach. Pensar en grande. Trump escribió un libro y él decía, no puedo evitar el hecho de pensar. Entonces tengo que pensar en grande. Necesitamos, Roberto, escribir en el paraguayo el concepto de grandeza. Nosotros somos una cultura sometida y hay una mentira sobre el paraguayo. Se dijo siempre que el paraguayo es hijo del hidalgo caballero español y la doncella guaraní. Es mentira. El paraguayo es producto de violaciones. Entonces, nosotros arrastramos el tema de la guerra grande, el sometimiento, el sí señor, el voy a hacer lo que usted dice. Y todo eso afecta a la familia y afecta a la empresa. No voy a dar el nombre de una empresa que hace unos años nos llamó y dijo, Santiago, quiero un gerente comercial que me maneje 400 personas. Con experiencia. Tuvimos que traerle del Brasil. Porque aquí la gente tiene miedo. Ahora recién están surgiendo los jóvenes como ustedes que se animan a liderar, Roberto. Y los gerentes tienen 28, 30 años. Porque tenemos una cultura de miedo. De no decir, no, yo no me animé a decir. Y por otro lado, los que pasamos los 50, no estamos preparados para escuchar que los jóvenes nos digan, señor, quiero darle una mejor idea. No, acá es cállese, yo soy el que sé. Esa cultura hay que matar, pero primero en lo que pasamos los 50. Estos jóvenes están viniendo con nuevas ideas. Todo este tema informático es una revolución que nosotros no tocamos de oído. Entonces es cuestión de despertarse y entender de que este mundo cambió, Roberto. ¿Cuánto, ahora sí para terminar, cuánto de las consultas que atiende coach tienen que ver con problemas, digo en lo personal también, con problemas de carácter laboral? 90%. 90% es laboral. ¿Y a qué se debe eso? Liderazgo, mal relacionamiento, no se trabaja en equipo, no se maneja problemas, no se administran los conflictos. Por ese mismo modelo que tenemos. Acá se hace lo que yo digo. Y nos cuesta trabajar en equipo donde vos decís, tengo 7 gerentes. Qué fácil sería hacer que los 7 cerebros piensen. No, acá somos de ir junto al jefe y decirle, señor, tenemos un problema, ¿qué hacemos? Y el jefe te dice lo que tenés que hacer. Yo pregunto, ¿qué idea me das? ¿Qué me sugerís? ¿Cómo lo hacemos? Y respeto tu área. Cuando logremos incorporar eso, el liderazgo se va a multiplicar. Aquí el liderazgo está ausente. Es el liderazgo real, es el liderazgo motivador, es el liderazgo que motiva y forma gente para hacer el reemplazo. Cuando nos toque hablar de empresas familiares, vamos a corroborar esto, Roberto. Tenemos más del 80% en Paraguay empresas familiares que no quieren entregar el mando. ¿Por qué no quieren entregar?
Ahí vamos a ver las razones cuando hablemos de ese programa. Y sí ha aprendido a YTPK que al volver de la pausa hablamos de un segmento importantísimo de la economía de nuestro país, del sector empresarial, las empresas de capital familiar. ¿Cómo hacer para darle paso a la siguiente generación? Los detalles al volver de la pausa. Los focos LED BCP consumen hasta 3 veces menos que un foco de bajo consumo. O sea, podés iluminar todas estas casas, pero en tu factura te viene así. Y además, consumen hasta 9 veces menos que un foco incandescente. Es decir, equivalente a iluminar todo esto, pero pagarlo como si iluminaras esto. Más ahorro, más LED BCP. BCP, tecnología a tu alcance. Encontralos en las mejores casas de electricidad, ferreterías y supermercados. Hace más de 20 años comenzó este ambicioso proyecto. Estamos en el alma de la casa, en el centro de las emociones. Cada mueble es un reto apasionante, fabricado para trascender generaciones. Nos abrimos al mercado internacional. No tenemos límites, el límite está en tu imaginación. Somos La Bella Cucina. Creamos el mejor estilo, el tuyo. Bueno, y como pudieron percatarse, en las últimas semanas estuvimos abordando temas relacionados al mercado laboral paraguayo, a las posibilidades de generar emprendimientos económicos, empresas, constituirlas en el país, con algunas incorporaciones que las autoridades están queriendo hacer para que resulte aún más competitivo montar una empresa, un negocio en la República del Paraguay. Esto todavía está pendiente, debe ser tratado en el Parlamento. Y en este capítulo de YTPK hablábamos del empleo. Nos resultó bastante llamativo, aunque muchos seguramente ya conocían estos datos estadísticos, que la directora del empleo hablaba de cifras estadísticas de empresas que están constituidas con capitales muy pequeños y que en realidad son gran parte de la torta empresarial en Paraguay. De 250.000 empresas, el 75%, según decía ella, por cifras que maneja el gobierno, son de capitales pequeños, no más de 500 millones de guaraníes o 1.000 millones de guaraníes de recaudación anual. Y lo que llamaba también la atención es que estas empresas por lo general son de grupos familiares. Y de eso queríamos hablar con los especialistas de Drelichman, que están haciendo un trabajo tanto a nivel local como internacional, asesorando a estas familias que terminaron convirtiéndose en empresarios y empresas. Y ya estoy a propósito en compañía de ellos con el señor Roberto, que viene de la Argentina, que nos va a contar la experiencia que ha desarrollado en ese país y también el trabajo que viene desarrollando en Paraguay, y por supuesto con la responsable de Drelichman para que nos cuente acerca del trabajo que vienen realizando. Bueno, ya podemos sencillamente abocarnos a lo que es esto. ¿Cómo se trabaja para asesorar a empresas familiares? Bueno, el cómo se trabaja es la consecuencia de la necesidad que se siente y se instala en una familia propietaria de una empresa. Esto es una cuestión que surge, digamos, de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir arriba hacia abajo? Desde la necesidad determinada por la empresa, por la familia que es propietaria de la empresa, cuando se aproxima algún hito, algún hecho, algún evento importante. ¿Cuáles suelen ser esos eventos? Y el más importante en lo benéfico es cuando se avisora el cambio generacional, donde la generación de los más jóvenes empiezan a tener la posibilidad o la perspectiva de asumir, de tomar cargo, de hacerse cargo de la empresa que han creado miembros de generaciones anteriores. Sin que sea una obligación, es una opción que tienen la de hacerse cargo en el futuro. Pero surge de una necesidad. ¿La necesidad cuál es? La necesidad es que ese proceso sea ordenado. Y sea ordenado requiere planificación. Y la planificación requiere acuerdos. Y los acuerdos requieren identificar con mucha precisión cuáles son los puntos que suelen ser conflictivos o que pueden ser conflictivos en el futuro. Por eso nosotros insistimos mucho con un término que es
el de anticipar los hechos obvios, pero anticiparlos ahora en términos de la alta probabilidad de ocurrencia que tengan en el futuro. Y así es como nace, digamos, la iniciativa de parte de las empresas y de sus propietarios de acometer procesos que los lleven a un camino más previsible, eficiente y fundamentalmente que preserve la armonía de los miembros de la familia para los próximos años. O sea, la participación de ustedes se da en el momento en que la empresa considera que se tiene que dar el paso a la segunda generación. ¿Y cómo actúan desde ese momento? Es muy interesante la concurrencia de las familias a nosotros. Muchas veces es la generación siguiente, digamos, la que acude ante una preocupación de, bueno, somos 3 hijos, pero 2 trabajamos en la empresa, 1 no. ¿Qué va a pasar con mi hermano que no trabaja? ¿Qué va a pasar con nosotros que trabajamos? Y de repente, en muchos casos, es el fundador que acude a nosotros o los fundadores, en casos que sean ambos padres o una sociedad de hermanos, y ven la inserción de la siguiente generación a veces hasta como una amenaza. ¿Pero por qué lo ven como una amenaza? Porque justamente no se dio el paso previo que estamos hablando acá, que es la preparación del terreno para que esa nueva generación pueda buscar un lugar donde insertarse y que eso esté propicio y que beneficie a la empresa, ¿verdad? Sin que la empresa termine siendo una bolsa de trabajo para la familia. Generalmente se dice, y es de una expresión coloquial, cuando refieren a alguna empresa que en el pasado fue exitosa y que posteriormente fracasó, dicen, lo que sucedió fue que se hicieron cargo los hijos. ¿Eso sucede por qué generalmente? No, eso es te diría que es un dicho popular, digamos, porque cuando el refrán dice que la primera generación la funda, la segunda generación la disfruta y la tercera generación la funde. Digamos, pero es como tantos dichos populares. El tema es que el impacto que genera esos dichos populares, porque uno presume que si la tercera generación la funde según el dicho, la tercera generación es inepta. Y no va por ese lado. Nosotros, digamos, correlacionamos el comportamiento de la tercera generación con el comportamiento de los hijos. Los hijos son consecuencia de lo que los padres, de lo que las escuelas, las universidades, la sociedad les va transmitiendo en términos de valores, en términos de educación y en términos de ejemplos. Cuando la tercera generación, si fuese certero lo de este dicho popular, no lleva a buen puerto la empresa, hay que mirar para arriba porque es consecuencia de algo que no se ha desarrollado previamente, que es con lo que llamamos con Verónica el desarrollo de la propiedad emocional. Nadie puede nadie puede cuidar lo que no quiere. Claro. Y el tema es que para quererlo te tienen que enseñar qué es, para qué sirve, cómo se cuida y qué beneficios tiene. Cuando hay 2 generaciones anteriores que a veces el tiempo, la velocidad, la falta de oportunidades no nos da tiempo para que los más chicos o los jóvenes, digamos, empiecen a incorporar estos conceptos vinculados a la propiedad emocional, que es el cariño y el respeto por lo que no es de ellos, pero que les permite vivir cómodos. Y donde, entre otras cosas, deben entender que esa generación va a tener una doble responsabilidad. La de, digamos, responder con calidad frente a lo heredado que no es propio y en un momento se convierte en propio, y preservar y hacer que crezca eso para las generaciones que vienen. No es un secreto, esto es, digamos, lo que la estadística dice. Hace poquito conversaba con la 13ª generación de una empresa bodeguera española y me decía que una de las mayores virtudes que él considera que tuvieron sus generaciones anteriores es desarrollar en los miembros de la familia, que son centenares, este concepto de propiedad emocional. Pero las empresas del grupo, que son varias decenas, están gestionadas por personas que no tienen nada que ver con la familia, pero están especializadas en gestionar empresas. En síntesis, lo que se debe facilitar es que las generaciones que vienen
puedan trabajar si las empresas lo necesitan, puedan trabajar en lo que aporten valor si la empresa lo necesita, pero sí lograr esta propiedad emocional, de manera que cuando se encuentren con esa propiedad de una empresa, chiquita, mediana o grande, no se desesperen por hacer lo que no saben hacer cuando hay alguien que lo puede hacer mejor, pero sí que se especialicen en conocer para poder ejercer el control. Bueno, si bien nadie puede garantizar el funcionamiento de una empresa ad eternum, tener una base metodológica o establecer ciertas pautas de comportamiento a futuro puede garantizar que por lo menos tenga mayor dinamismo ese emprendimiento. Ustedes hablaban del concepto de lo obvio. Cuando se refieren a eso, ¿a qué están aludiendo, señora Verónica? En realidad nosotros trabajamos con las familias propietarias de empresas en 4 ámbitos, que serían las empresas o la empresa, las familias, como le gusta decir a Roberto, porque realmente ya al mamá, papá e hijos que conforman a su vez un núcleo familiar son varias familias y para el análisis no es lo mismo, la sociedad y el patrimonio. En estos 4 ámbitos hay hechos obvios que se van a producir en un corto y mediano plazo. Por ejemplo, un hecho obvio normal es que la familia crece más rápido que la empresa. Entonces, como decía Roberto, no podemos seguir manteniendo la misma torta generación tras generación porque cada vez hay más pedazos. Es obligación de la nueva generación hacer su aporte de conocimiento y de experiencia y buscar diversificar el grupo familiar. Asimismo, también hay hechos obvios que se van a producir dentro de las empresas, ¿verdad? Como esto que estuvimos hablando, la inserción de la nueva generación, por ejemplo, quién puede trabajar, bajo qué condiciones pueden trabajar. O sea, realmente como mencionaste recién, lo útil es, más que la metodología, es tener un camino a seguir y que ese camino sea un camino consensuado de ambas generaciones, no solamente la idea o el deseo de los fundadores o el deseo solamente de la nueva generación, sino que tiene que converger eso de ambas generaciones, o inclusive tenemos empresas que ya conviven 3 generaciones, ¿verdad? Abuelos, hijos y nietos. Entonces, qué lindo, qué bueno es sentarse a poder armar un proyecto en común sobre el cual poder establecer las bases de la sustentabilidad de esa empresa, ¿verdad? ¿Hay algún proyecto exitoso que se pueda mencionar y que sirva también de ejemplo a los televidentes para saber cuáles son los pasos que pueden conducir a una empresa de capital familiar a mantenerse, a ser sostenible en el tiempo? Por una cuestión de ética, los nombres no los podemos dar porque es parte del contrato, digamos, escrito y a veces el contrato, digamos, adquirido. Pero los pasos, digamos, son simples. Lo primero es darse cuenta que solos no pueden resolver hechos que están cargados de subjetividad. La empresa es una, digamos, una caja de razones. Y la familia es una bomba de emociones. Entonces es muy difícil mixturar la razón con la emoción. Porque lo patrimonial y lo societario es una cuestión de leyes. Las leyes no se pueden soslayar, no se pueden superar. Entonces, entender que la objetividad es muy difícil de lograr en 2 ámbitos tan competitivos en el sentido, digamos, de la razón y la emoción, en donde la confusión de ámbitos y la confusión de roles suelen ser los factores que traen más problemas a la hora de pensar. Nosotros decimos la trascendencia de la empresa, no la continuidad. Porque continuar es hacer lo mismo que se ha hecho siempre. Y los jóvenes, lógicamente, no quieren hacer lo mismo que se ha hecho siempre. Por eso trascender es ir más allá de uno, es estar dispuesto a entender que la generación que viene lo puede hacer mejor. Y acá hay una cuestión central para nosotros que la difundimos permanentemente. Consideramos que los mayores no se deben retirar de sus empresas. Deben sí dar el paso adelante y cambiar de rol, que es mucho menos complejo que retirarse, porque el hecho de retirarse implica como desvincularse. Ahora, ¿cómo es posible que todavía no entendamos que la experiencia, la referencia, el buen nombre y la buena historia puedan retirarse? Al contrario, hay que darle un espacio distinto, tal vez menos dinámico, empresarialmente hablando, para que la generación que viene aproveche lo logrado
y que se entienda un modelo de gestión que puede ser el mismo, pero no necesariamente el mismo. Este punto que planteo es un hecho objetivo. Si tratan de resolverlo entre los interesados, se convierte en un hecho subjetivo. ¿Qué es el hecho subjetivo? ¿Quién hace las cosas mejor que uno? ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es el ego más grande? Y sobre todo, entre comillas, yo soy el padre, no me vas a venir a decir lo que tengo que hacer. Pero claro, pero no estamos hablando del ámbito de la familia, estamos hablando del ámbito de la empresa. Entonces, eso es lo que dificulta, digamos, construir la objetividad. Y esto es lo que, digamos, el estudio de Ehrlichman, y en mi caso que estoy asociado con ellos, es lo que favorecemos que se construya, digamos. Hechos planificados de manera objetiva, donde la razón sea la que se acuerda y el propósito es la sustentabilidad de la familia propietaria, de la empresa, y blindar el patrimonio y preservar la sociedad. Eso parece un desafío muy interesante porque como seres humanos somos seres eminentemente emocionales. Ahora, ¿cómo coexistimos en esas dos generaciones y logramos que esa relación sea funcional a los intereses de la empresa? ¿Cómo se hace? Solamente a través de mecanismos de conversación que realmente parecen sencillos, pero no lo son cuando hablamos de familiares. Cuando nos sentamos en la mesa con miembros de una familia, las primeras reuniones son bastante difíciles porque tratamos de buscar un nuevo mecanismo de comunicación, donde cada uno pueda sentirse libre de decir lo que piensa con el debido respeto, pero siempre bajo la norma de fundamentar todos los pensamientos que vamos exponiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que buscamos no es el voto, no es ganadores ni perdedores, sino es el consenso. Entonces, cuando se plantea un tema a discutir, cada uno da sus argumentos a favor o en contra, pero tiene que resistir por lo menos 2 por qué, decimos nosotros. Claro, y se hace en un ámbito absolutamente neutral. Una de las recomendaciones, para no decir condiciones porque queda mal, una de las recomendaciones que damos cuando comenzamos a trabajar es que desde el momento que se inicia el trabajo hay que, digamos, sacarse el rol habitual que se tiene. El rol de padre, el rol de hijo, el rol de dueño, el rol de socio, el rol de esposo, el rol de papá, de mamá, porque si no, digamos, es imposible lograr la objetividad, como bien decía Verónica, que te facilite el consenso, porque es como que parece inapropiado discutir con el hijo, discutir con el padre, o discutir con la esposa si es socia. No. Lleva algún tiempo, pero se logra y realmente facilita muchísimo la tarea. Es muy importante, recalcamos esto con Verónica, donde estamos dando inicio a la escritura de un libro sobre la temática de las familias propietarias de empresas, y mencionamos el altísimo valor que tiene la mujer dentro de la sustentabilidad de las empresas de propiedad familiar. Porque en nuestro análisis tienen una virtud que los hombres no lo tenemos, o al menos yo no lo tengo, no sé vos, Roberto, que es, digamos, favorecer la armonía. ¿Qué es favorecer la armonía? Favorecer el equilibrio, negociar, zanjar, favorecer, minimizar diferencias que se pueden plantear entre el resto de los familiares que generalmente se someten o se encuentran en la empresa o a veces en el hecho societario y que van a repercutir a nivel familiar. Entonces, el rol de la mujer como acompañante de su marido empresario o como empresaria es tremendamente importante. Me recuerda a un neurocientífico norteamericano que decía que todo equipo que pretenda trascender o que quiera alcanzar el éxito sí o sí debe incorporar en su staff a una mujer, porque hay un elemento que es no solamente el elemento emocional, sino el elemento intuitivo que a veces hace que la mujer pueda sumar en un momento de crisis o de tempestad. Finalmente, ustedes por su experiencia pueden decirme si hay algún negocio que sea mejor o más favorable para este tipo de capital familiar. ¿Algún rubro? ¿Algún rubro particularmente? No, en realidad no. En nuestra experiencia consultan empresas de distintos rubros. Acá el tema es aprender
la mecánica y buscar la comunicación eficiente, ¿verdad? Que es en lo que colaboramos. Nuestro análisis y nuestra impronta dentro de las empresas de propiedad familiar no es solamente legal, sino que es multidisciplinaria. Una vez que ellos puedan aprender esta mecánica de tener un directorio fortalecido o un órgano de gobierno de control, lo pueden replicar en N cantidades de empresas o en N cantidades de rubros que ellos decidan abordar. ¿Alguna reflexión final? Te cuento en el caso de Argentina, que es, si bien es mi país de origen, pero hoy soy visitante ya desde hace 5 años en Paraguay, el sector que más ha evolucionado en términos de comenzar a pensar, planificar e implementar procesos de cambio generacional en los 4 ámbitos es el sector agroproductor, y los sectores están vinculados con la agroproducción. ¿Por qué digo esto? Porque históricamente se lo tenía como que era el sector más de personas más cerradas, y evidentemente son un sector donde la tecnología los ha invadido, la han incorporado y la han entendido. Y en Argentina, al menos en el ámbito donde nuestro equipo trabaja, es el sector más demandante de nuestros servicios. Luego la industria y en tercer lugar los servicios. Gracias, Verónica. Gracias, señor Roberto. Y ya en capítulos anteriores, ustedes recordarán, hablábamos de la firma Drelichman Abogados y decíamos que ellos ofrecen más que una asesoría legal, un abordaje integral en diferentes áreas, y justamente hoy hablamos de los emprendimientos familiares y cuál es el abordaje que ellos están dando a estas empresas cuando se da ese punto donde se tiene que establecer el consenso para trascender, como decía el señor Roberto. Y siga con nosotros, que luego de la pausa de este capítulo de YTPK extraemos los nutrientes. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. De este capítulo de YTPK extraemos estos nutrientes. Dar identidad. Para, a partir de esta identidad, darles una oportunidad verdadera. Porque nos habíamos encontrado con una carencia total de base de datos y una imposibilidad de conectar realmente a nuestros egresados con una oportunidad de empleo, de emprendedurismo. Orientación laboral. Nosotros tenemos una política activa del empleo que se llama orientación laboral, donde psicólogas laborales le ayudan, hacen simulaciones de entrevistas, le dicen qué está haciendo mal, porque hablando con la gente, muchas de ellas nos mencionan: señor, yo ya envié a varios lugares, me fui a varias ferias de empleo y no quedo. Yo necesito que alguien me diga qué estoy haciendo mal. Plan de capacitación. Hay varias tareas que en las empresas se obvian y se espera eficiencia. Y el empleado tiene que ser atendido, Roberto, en lo que te estoy diciendo, en sus necesidades. Y el Departamento de Recursos Humanos en muchos lugares solamente hacen el descuento de sueldos de llegadas tardías, de IPS, pero no hay un plan, por ejemplo, de capacitación. Como pudieron percatarse, hay 2 vías para ofrecer los servicios en el mercado. Está la vía de la capacitación para convertirse en un colaborador competente a la demanda de trabajo que está establecida en el mercado, y por el otro lado está la vía del emprendedurismo, es decir, tomar herramientas y abrirse paso hacia el mercado laboral, hacia el mercado de los negocios. Es justamente eso lo que proponemos desde YTPK, que usted mismo encuentre su capital para insertarse en ese mercado de múltiples oportunidades. Y hablando precisamente de mercados, el próximo domingo estaremos visitando otra firma que tiene un valor agregado
para compartir con todos ustedes. Será hasta entonces. YetiPK fue presentado por Luminotecnia. Pasión por crecer juntos. Bebidas nativas del Paraguay para su producto GON Guana. Más que agua, una joya. Puerto Seguro, te damos respaldo. Con los auspicios de La Vela Cucina. Drelisman Abogados. Con el apoyo de Metiri Soluciones de Recursos Humanos. GDM. Gestión de mantenimiento. Y Manzano. Amamos lo que hacemos. Hacemos lo que amamos. Un programa de VDO y Coach Consultores. Una producción de Brain Studio.